Vale, tenemos aquí a Mary Fernández, que es diseñadora senior de producto, con un amplio bagaje multidisciplinar, porque has estado en grafismo de videojuegos, diseño gráfico, en web también. A la vez también das charlas sobre experiencia de usuario, diseño y neurociencia en gran variedad de eventos. Pues está, digamos, stalkeando un poquito por YouTube, la verdad. Y ahora estás trabajando en Atani, ¿lo he dicho bien? Atani, sí. Que es una startup de inversión de criptomonedas. Exacto. Vale, pues, Blockchain, Ethereum, todo sí. eso. Pues cuando quieras, si quieres, empezaría con la charla a compartir pantalla y... Vale. A ver, que encuentre. Bueno, se va a ver el borde del navegador, pero... A ver... Sí, pero se ve bien ahora. Vale. Vale, pues ahí te ahí dejo. Venga, a tope. Pues hola, soy Mary, ¿qué tal? Estaba un poco nerviosa porque se lo propuse a Chris hacer esto y yo ya, como ella ha dicho, he dado un mogollón de charlas y he dado varias veces algo parecido, o esta de UX y neurociencia. Y algunas personas me han dicho, tía, ¿la vas a repetir? Y yo, bueno, siempre meto cambios. Lo que pasa que esta semana y la anterior me ha escrito bastantes personas que no suelen estar en el rollo de los eventos de tecnología, TechFest, Codemotion y todos estos. Y me han dicho que tenían un mogollón de ganas de verla, así que me ha animado un poquito. Bueno, yo soy Mary, ya me ha presentado Chris, pero para que nos conozcamos un poquito más, yo siempre más o menos suelo decir lo mismo, que me gusta la pizza, los videojuegos, los gatos y los caballos. De hecho, si en algún momento por aquí se pasea algún gato, pues os lo presentaré amablemente porque es lo que tiene estar en casa. Tengo mucha experiencia multidisciplinar porque soy súper vieja, entonces más de 20 años de profesión dan para hacer muchísimas cosas. Lo que pasa que llegó un momento que empecé a meterme en el mundo de la experiencia de usuario y cuando empiezas a estudiar siempre más o menos te cuentan un poquito lo mismo, ¿vale? Nos hablan de las leyes de la Gestalt, de la ley de Fitts, de Higgs, recorrido cognitivo, un poco ese tipo de psicología. Y está muy guay. Pero tenemos que recordar que la ley de Higgs y la de Fitts fueron más o menos nomenclaturizadas a mitad del siglo pasado, aunque la de Higgs ya se empezó a hablar de en 1885 por Merkel, y que las de la Gestalt tenemos que recordar que se empezó a hablar de ellas por los años 20 del siglo pasado, aunque con la publicación de Art and Visual Perception por parte de Rudolf Lamstein como que se establecieron, pero seguimos en la misma, mitad del siglo pasado. Eso está muy bien porque nos da una buena base para entender a los humanos, sobre todo cuando empezábamos a hacer webs en Flash, que a mí me pareció brutal esa charla y qué recuerdos con las cosas que yo he tenido que hacer en Flash, banners incluidos. Y lo que pasa es que cuando empezamos a tener otro tipo de dispositivos y a meternos más en el diseño de experiencia de usuario, yo me preguntaba que al final, joder, estamos diseñando para humanos, lo que tenemos que hacer es saber mogollón cómo pensamos los humanos, porque antes, en general, los productos, y más en el siglo pasado, en el siglo XX, eran muchísimo más mainstream. No era lo mismo que tú tienes una aplicación y está tan acotada que sabemos exactamente, más o menos, qué tipología son nuestros usuarios. Y de hecho eso mola porque es parte de la base de la experiencia de usuario. Pero a los diseñadores como tal, o al menos es lo que yo percibía, se nos queda un poco cojo el conocimiento sobre los humanos, sobre cómo pensamos. Entonces es un poco, siempre decimos que el diseñador tiene que plantearse por qué. Entonces, ¿por qué las leyes de la Gestalt? ¿Por qué Fitts? ¿Por qué Higgs? ¿Por qué un montón de cosas? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué vemos las cosas? ¿Por qué las preferimos? Y ahí es cuando empecé a estudiar un poquito de neurociencia. Al final, la neurociencia estudia la estructura y la organización del sistema nervioso basándose sobre todo en el cerebro. Pero ese estudio se hace en base a distintos niveles, el molecular, el neuronal, el conductual y el cognitivo, ¿vale? Entonces, te puedes empezar a estudiar y aburrir. No confundir la neurociencia con la neurología, que es la parte de la medicina,
que se encarga del cerebro. Son cosas, aunque son tangentes, porque las dos hablan del cerebro, no es lo mismo. Importante para lo que os voy a hablar. Este es el cerebro. Bueno, no, este no es el cerebro. Y aquí voy a meter una cuña. A ver si esto quiere ir. Ah, muy bien, no va. Mierda. Bueno, esto es un vídeo súper guay de un cerebro en el que se ve cómo es de pringoso, de blandito, lo están troceando. Y aquí quería decir, sobre todo, es una cuña, es un off topic, que cuando vayáis en bici, vayáis en patinete, yo que monto a caballo, tenéis que pensar que es súper blandito, súper delicado y os pongáis siempre cascos. Miri aconseja. Me he pasado. Vale, esta frase es de Antonio Damasio. Antonio Damasio es de los grandes neurocientíficos que hemos tenido, pero todavía sigue vivo, aunque está ya muy mayorcito. Y es una frase que es muy interesante y que quiero que la leamos con calma porque va a marcar un poco la pauta de cosas que quiero decir. Es decir, las respuestas emocionales son un modo de reacción de los cerebros que están programados por la evolución para responder a ciertas clases de objetos y eventos a distintos repertorios de acción. Aquí habla de las emociones, en esta charla voy a hablar de la emoción, porque al final la emoción es lo que nos mueve como especie. La emoción es la que nos mueve a la supervivencia y a la comunidad. Y la emoción y la evolución, que es lo que ha marcado nuestro camino, siempre ha ido a reducir al mínimo las amenazas y maximizar las recompensas y asegurar nuestras necesidades de supervivencia primaria. Eso hace que, en el resumen que yo hago, es que nuestro cerebro está programado para mantenernos vivos. Y chimpún. No os creáis nada de, no, el cerebro está programado, no. La misión primaria es mantenernos vivos. El resto es lo que nosotros modelamos del cerebro, ¿vale? Para seguir hablando un poquito más del cerebro, tenemos que saber que pesa más o menos 1,5 kilos, que tenemos unos 100.000 millones de neuronas de formas y tamaños diferentes. De ahí viene realmente el mito de que usamos solo el 10% de la capacidad del cerebro, porque cuando Cajal y Golgi empezaron a tintar el cerebro, lo que veían era el 10% y es ese 10% del cerebro, pero usamos todo el cerebro. Y tenemos que pensar también que una sola neurona de la corteza cerebral tiene unas 3.000 o 40.000 sinapsis, 90.000 si es de cerebelo. El cerebelo es la parte del cerebro que controla las áreas sensitivas y motoras, es decir, es lo que nos hace ver, lo que nos hace oír y lo que evita que nos hagamos caca encima. Esto es guay porque algo que siempre intento es desmontar neuromitos, ¿vale? Si buscas cosas de neurociencia, estas imágenes aparecen por todas partes. Y te están hablando de que el cerebro está dividido en dos partes. El derecho, el creativo, el izquierdo, el lógico. Eso es falso, nunca os lo creáis. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a estudiar neurociencia, hay mucho de lo que yo lo suelo llamar neuromandanga, que intentan vender cosas que no son. Y está muy guay entender lo que es el cerebro, pero también tenemos que saber lo que no es y con lo que no se puede. Del cerebro usamos todo, no el 10%, y no lo tenemos dividido. Es decir, pensemos lo que he dicho antes de que la misión del cerebro es mantenernos vivos. Entonces, si tenemos un accidente, lo que intenta todo el área cerebral es reconfigurarse. Y hay partes del lenguaje en la parte izquierda y hay partes del lenguaje en la parte derecha. Y eso pasa con todas las funciones básicas. Y luego encima hay más, que os lo cuento luego. Otra cosa que me molesta un montón que se explique es el cerebro triuno. Esa es una teoría descabellada que se publicó en los 90 del siglo XX y que dice que el cerebro está como dividido en tres. El cerebro reptiliano, que son los instintos, el mamífero, que es el de las emociones, y el neocórtex, que es el cerebro de la razón. Eso es falso. Estas veces me han dicho, no, es que es para explicarlo sencillo. Yo creo que hay métodos muy fáciles de explicarlo sencillo y que no significan explicarlo mal o erróneamente. Esto equivaldría a que para la reproducción humana nos explicaran que los niños vienen del país. Es fácil explicarlo así, pero es falso. Todo nuestro cerebro es uno, aunque haya partes que se dediquen a cosas distintas.
Cuando hablan del cerebro triuno dicen que es que el cerebro reptiliano es el primero que evolucionó, no sé cuántos, y ahí tenemos que pensar cómo son el resto de órganos del cuerpo. El corazón es un corazón y no hay una parte del corazón que se evolucione primero. Tenemos que pensar que somos seres muy complejos y que la evolución encima no va en línea. Con lo cual, esto también falso. Ahora, por favor, que me vaya este vídeo, porque no me fastidies. ¡Mierda! Vamos a hacer un apaño. No puedo hacer el apaño. Bueno, este vídeo que no quiere reproducirse, fallos del directo, luego lo pongo en Twitter si queréis, lo que muestro es como una... por neuroimagen, qué es lo que se ve en el cerebro. Esto es una puñeta, porque el siguiente vídeo tampoco se va a reproducir, creo. Ah, mira, bien. Esto es para que os hagáis una idea de la complejidad de lo que son las neuronas, ¿vale? He cogido un trocito, es lo mismo, esto es imagen en 3D. Esto de eso son las sinapsis que hacen las neuronas y eso hace que sea súper complejo. Con toda esta complejidad que ya sabemos, tenemos que pensar cuando estamos diseñando productos o cuando queremos intentar entender a los humanos, que cuando aprenden algo o que cuando tenemos que poner foco en que nos hagan caso a nuestro producto o lo que sea, esta frase de Cajal. Cajal, pues, es el gran padre de no solamente es el gran padre de la neurociencia, sino que era un señor bastante estupendo. Siempre les recomendaré que se lean cualquiera de sus libros. Él decía que es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas, es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo, infundirles nobles y elevadas inquietudes. ¿Por qué? Porque el ser humano, una vez que salimos del miedo, de ese miedo con el que el cerebro nos intenta mantener vivos, nos movemos por emoción y por curiosidad. También tenemos que saber que nuestro cerebro es exactamente el mismo que el cerebro prehistórico, ¿vale? Cuando nace un bebé tiene un cerebro súper más o menos básico, preparado para convertirse en un cerebro moderno más o menos a los 10 o 12 años. Esa es la importancia de no sobreestimular a los niños o estimularles lo justo o de enseñarles lo que le tienen que enseñar, porque ahí es cuando el cerebro se empieza a modelar. Lo importante que nos hace, o que a mí me hizo darme cuenta de que la psicología clásica se quedaba corta, es, uno, a ver, ahí. En marzo del año 2000, los investigadores de la Universidad de Londres hicieron un estudio con taxistas y se dieron cuenta que la parte del cerebro, el hipocampo, estaba hiperdesarrollado. El hipocampo es lo que maneja sobre todo la memoria y la navegación espacial, ¿vale? En 2002, unos científicos alemanes hicieron los mismos hallazgos con músicos y sobre la circunvolución de ejes, que es la que se encarga de la parte de música. Y en 2004, el Instituto de Neurología de Londres, otra vez, obtuvo unos resultados también muy parecidos con personas bilingües. Se daban cuenta de que las personas bilingües, aparte que maneja el idioma, la tenían hiperdesarrollada. Esto que nos hace pensar que si usas una parte mucho, pues esa parte se estimula, crece y se desarrolla. También es muy importante un estudio en 2014 que nos confirmó, y luego se han ido confirmando varias veces en posteriores estudios, en Suecia, que cada día generamos 1.400 neuronas. De hecho, el año pasado se presentó un estudio que dice que seguíamos creando neuronas hasta los 90 años. Esto se llama neuroplasticidad y permite la regeneración de neuronas y conectar nuevas conexiones sinápticas. Es decir, siempre podemos aprender a hacer cosas nuevas, siempre podemos establecer nuevas conexiones y hacer las cosas que pensábamos que sabíamos hacer de un modo, de otro. Pero para que esto se ponga en marcha hace falta emoción. Lo importante es... en 1996, un equipo de neurobiólogos italianos estaba haciendo un estudio con chimpancés y se dieron cuenta, o sea, en un estudio de, pues les ponían unos electrodos y veían cómo se movían. Y a uno que no le habían quitado los electrodos se dio cuenta cuando veía a otro de los chimpancés coger algo, el área de su cerebro que se encargaba de eso se iluminaba.
Y ahí es cuando se descubrieron las neuronas especulares o neuronas espejo. En los humanos es lo que nos da la emoción y la empatía. Y es muy importante para el diseño, porque no es lo mismo presentar unos datos así y presentarlos así. Es súper importante la empatía. Es súper importante cómo presentamos las cosas de un modo que consiga conectar con el usuario, porque en ese momento vamos a tener la atención del usuario. También tenemos que tener en cuenta que cuando prestamos, cuando tenemos la atención del usuario y la respuesta que recibe es negativa, esa conexión, esa conexión sináptica va a ser más fuerte. O sea, lo negativo hace un campo más gordo. Y lo importante 3, no somos ni tan libres ni somos tan conscientes. Es decir, el 85% del tiempo el cerebro está en modo automático. Aquí quiero hacer una mención a los sesgos cognitivos. El año pasado se ha hablado, o yo he visto en redes que se hablaba mucho de ellos como algo negativo. Los sesgos cognitivos nunca son negativos, son atajos, son modos de nuestro cerebro de agarrar proceso. Porque nuestro inconsciente procesa información 200 veces más rápido que nuestro consciente. Y si fuéramos capaces de, si fuéramos conscientes de todo lo que tiene que procesar sin coger atajos, literalmente nos volveríamos locos y nos explotarían los ojos y la cabeza. Tenemos que pensar que la mayor parte de nuestra actividad cognitiva se escapa a nuestro control voluntario. Hay estudios que dicen que el cerebro decide las cosas antes por nosotros entre unos 2 segundos y unos 10 segundos antes de lo que nosotros seamos conscientes. Esto es por el comportamiento adaptativo, que supone la habilidad de reaccionar a estímulos potencialmente más dañinos. Es decir, si algo me hace daño, me lo aprendo bien y en cuanto veo eso, me aparto. Entonces, nuestro cerebro eso lo guarda dentro de alguno de los millones de sesgos, montones de sesgos cognitivos que tenemos y nos evita el daño. También tenemos que pensar que hay tantas realidades como cerebros. Eso lo vimos muy claro con esto, que unos lo ven rojo y azul y otros blanco y dorado. Nuestra percepción nos la filtra el cerebro y la que yo percibo seguro que no es igual que para otra persona. Mi mundo, mi realidad es mía, solo mía. Y no existe una realidad eterna y establecida. De hecho, esta la he rescatado. Si os pregunto de qué color es el cielo, diréis azul, pero no siempre el cielo es azul. Y siempre cuento lo mismo que en la Grecia clásica y en el mundo clásico el cielo nunca era azul porque el azul era un color que no existía. El azul y el verde en realidad son colores súper complicados. De hecho, para los japoneses los semáforos no son verdes, son azules, por algo parecido. También tenemos que pensar que el ser humano no piensa con ideas y con abstractos. Es decir, siempre hay una pregunta que suele ser bastante recurrente, que es como, ¿y un sordo cómo oye en su cabeza? ¿Un ciego cómo ve? Es que eso lo estamos traduciendo nosotros a lo que conocemos. Pero el cerebro lo que procesa son abstractos y pensará y recibirá abstractos conforme lo que él está acostumbrado y lo que ha visto siempre. También tenemos que pensar que el Homo sapiens sapiens es y somos, gracias a esas capacidades y a ese sistema nervioso que tenemos, únicos. Somos únicos por las conexiones y por cómo interactuamos con el entorno, aunque nos lo estemos cargando. Pero bueno, nuestra vida es biográfica, porque no solamente biológica, porque nosotros dejamos pozo en los de alrededor, en las personas que tenemos alrededor. Nuestra empatía no es solamente una empatía o nuestras neuronas especulares para ver qué es lo que hace otro individuo y copiarlo, sino que nuestra empatía se activa, nuestras neuronas especulares se activan también con los sentimientos. Y aunque los animales la tengan, lo nuestro es muchísimo más complejo. Tenemos que pensar eso para hilarlo con que construimos interfaces que están modificando nuestro cerebro más rápido de lo que jamás ha ocurrido. Hay estudios, por ejemplo, que dicen, que me lo estoy leyendo el otro día, de una universidad, creo que alemana, cómo este movimiento del pulgar directamente nos lleva y nos evoca a una interfaz móvil.
estoy tocando algo, estoy pulsando algo. Seguro que a todos nos ha pasado estar en el portátil y hacer así para intentar ampliar una foto. Todo eso son porque estamos estableciendo conexiones neuronales nuevas y de un modo súper rápido y de hecho con unos estímulos que jamás han existido. Por eso creo que es súper importante aprender, entender y leer sobre neurociencia. Y esto no solamente lo digo yo, sino que lo dijo Apple hace un montón en las guías del manual de usuario de 1985, que tenemos que recordar que estás trabajando con un ser humano y adaptar tu interfaz para lidiar amablemente con el tipo de miedos y ansiedades que provoca la mera existencia de tu programa. Y voy bien de tiempo, lo he conseguido, he corrido un poquito y los vídeos no me han funcionado, pero bueno, muchísimas gracias. Espero que tengáis alguna pregunta y estoy ahí en Twitter, en Mary Mini Mary. Chris, cuando quieras. Pues, Mary, muchas gracias por esta grandísima charla sobre neurociencia. Tengo que decirte que leyendo el chat en Twitch, les has explotado a más de uno la cabeza. Pues es que dio muy rápido. Además me he puesto súper nerviosa cuando los vídeos no han funcionado porque lo he probado 1000 veces. Es un clásico. ¿Qué te voy a contar? Ya, eso te iba a decir, porque me suena que el sábado pasado pasaron cosas feas con YouTube. Bueno, eso, son todos como muy fans del Neuromandanga. Les ha encantado. Y tengo un par de preguntas que creo que, bueno, al final son casi dos en una. Es ¿dónde se puede estudiar el tema de la neurociencia? O si puedes recomendar libros, recursos o algo para empezar. Vale, ahora mismo que en Coursera han puesto todo online, hay un curso de introducción a la neurociencia de Harvard que es brutal, lo que pasa es que es en inglés. Uh-huh. Y luego hace un par de años el país hizo una colección entera de neurociencia y la verdad que todos los que me compré solo los que me interesaban, están muy bien. En general de libros, aparte de recomendar siempre cualquier cosa de Ramón y Cajal, porque aunque tiene 2 siglos, es bastante, bueno, siglos no, pero vamos, un siglo y medio así, es bastante actual todo como pensaba y cómo entendía el mundo. Me acabo de quedar otra vez en blanco con este buen hombre. Es la tercera vez que me preguntan en una charla, siempre recomiendo sus libros y no, bueno, pues luego preguntadme por favor en Twitter. No te preocupes, cuando te salga... Francisco Mora. Mira. Francisco Mora. Francisco Mora es médico, neurocientífico, es divulgador y es un señor que es adorable y siempre te contesta cuando le mandas un mail con peticiones, pero además sus libros son súper claros. De hecho, creo que el último que publicó fueron Mitos y verdades del cerebro, que se dedica también a decir, oye, que esto no es verdad, deja de decir tonterías. Vale, pues, a ver... Pues ya por último eso, sí, y si podrás compartir la presentación. Sí. Porque había como mucho contenido, muchas cosas que hay que, sinceramente, procesarlas con calma, ¿eh? Sí, es que me he dedicado a elegir, pero creo que al final me queda un poquito más denso de lo que yo pensaba, pero bueno. No, pero está bien, ya te lo he dicho, se ha quedado, si después te relees el chat verás que se ha quedado todo el mundo en plan, wow. Y espera, creo que me da tiempo para otra pregunta, que es cómo traspasar todo todo lo que... No sé hablar ya, son 5 horas. ¿Cómo traspasar la neurociencia a las interfaces? Vale, de la neurociencia lo que podemos conseguir, bueno, podemos conseguir muchísimas cosas, pero podemos conseguir datos. Datos con EGGs, son diademas que te lo leen. Lo que pasa es que eso es un poquito costoso. Hay una empresa de Zaragoza que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que son especialistas en ese tipo de diademas para análisis y para research. Te ponen un eye tracker, te ponen la diadema y han hecho estudios súper chulos más chulo que yo he visto es que en una exposición, creo que en la Caixa, iban analizando qué partes le interesaban más a la gente, dónde se paraban a leer, dónde no se paraban a leer, y en base a eso movieron toda la exposición. Esas mismas diademas, algunas son de código abierto y tengo una por ahí que me estoy haciendo un robotito que se mueve con la mente. Sí. Y había una desarrolladora, no me acuerdo de dónde, que con JavaScript lo que estaba haciendo era interfaces que las podías mover lo mismo con la mente.
y mola bastante. Eso quiero verlo, tío. Si tienes el enlace o algo. Lo tengo que tener por ahí guardado, sí. Lo único que, Genial. claro, los mensajes, los buenos son caros. Ya, como siempre. Pero bueno, pues nada, Mary, muchas gracias por estar aquí en Zapatillas from Mars, por haberte preparado la Muchas charla gracias. y ya te digo, genial todo. Chao, chao. Chao.